Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Hoy es un día clave en el Congreso de la República, señores. Se debatirá el famoso Sistema General de Participaciones, que tantos reparos ha tenido por parte de los exministros de Hacienda del país. Sobre todo porque lo que se pretende con el Sistema General de Participaciones, que es entregarle más recursos a las regiones, termina siendo un acto legislativo que le faltan dientes para que eso sea una realidad. Un proyecto de acto legislativo que se ha jugado a fondo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha sido el que ha patinado el asunto en el Congreso de la República, entre otras cosas, porque él pretende ser candidato presidencial y uno de sus asuntos más importantes de los que tendrá que hablar durante todo el tiempo y que sacará a relucir es precisamente ese sistema general de participaciones. Hoy es el octavo y último debate de esa reforma constitucional al sistema general, lo cual busca elevar del 23,8 al 39,5% los ingresos que el gobierno nacional le gira cada año a las regiones, pero ha recibido pues obviamente una lluvia de críticas por cuenta de las consecuencias que podría traer esto para la economía. El mayor cuestionamiento que tiene este acto legislativo, este proyecto de acto legislativo es que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución del 91, es que se le transfiere más recursos a las regiones para financiar servicios esenciales como educación, salud, agua, saneamiento básico, sin que éstas asuman unos mayores funciones o roles definidos. Sin embargo, en el debate se condicionó la vigencia a una ley de competencias, porque explicándolo de manera sencilla, como lo ha dicho en este programa José Manuel Restrepo, como lo ha explicado el profesor Luis Guillermo Álvarez, el tema es que el gobierno entrega los recursos, pero no le dice a los municipios o a las entidades territoriales cuál va a ser su papel ni cómo va a poder ejecutar esos recursos. Eso es tanto como si entregan la plata, pero le dicen, usted no puede gastar un peso, soy yo el que le da la instrucción de cómo tiene que gastarlos. A eso hay que unirlo también a que no todas las regiones tienen la misma capacidad de ejecución, sobre todo los municipios de quinta, sexta categoría, donde hay tantas dificultades para poder encontrar contratación de calidad que permita avanzar en temas de educación, salud, infraestructura, agua potable y saneamiento básico. Ese es el problema que está enfrentando el Congreso de la República. Lo cierto es que está en el octavo debate ya, y esta es pues obviamente el segundo de la segunda vuelta que hace el acto legislativo para convertirse en parte de la constitución política. ¿Cuál es la competencia que tienen las regiones? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo la van a manejar? Eso no se sabe. Por lo pronto han dicho que está supeditado a que haya entonces un proyecto de ley que entregue las competencias a las regiones para así saber qué trabajo y qué tarea tienen las regiones. Por ahora, si el recurso llega a las regiones, es el gobierno nacional el que dice cómo y dónde y cuándo se puede gastar el dinero. Dicho de otra manera, resulta siendo un saludo a la bandera, porque a fin de cuentas las regiones no tendrían la autonomía de la que dicen tendrá con ese proyecto de acto legislativo. Pues ya veremos. Una verdadera pesadilla vivieron un centenar de jóvenes que fueron con la ilusión de participar en la famosa Asamblea Nacional de Juventudes que organizó el gobierno de Gustavo Petro en Ibagué el 22, 23 y 24 de noviembre en el Coliseo Mayor. Esto no se conocía a fondo, pero hubo molestias que se concentraron porque realmente fue un desastre frente a la logística del evento. Los alimentos que le entregaron a los jóvenes, denunciaron ellos, estaban en mal estado. Por lo menos 300 jóvenes terminaron intoxicados con síntomas de vómito, fiebre, diarrea y algunos inclusive tuvieron que ser hospitalizados. Ellos se quejaron de dos cosas. Primero, que el presidente Gustavo Petro nunca llegó al evento y segundo, que en medio del evento se esperaba, por supuesto, que les diera mayor participación y no fue así. Lamentable que esto ocurra. Inclusive, los que tuvieron que llegar a la clínica, a los hospitales para ser atendidos por la intoxicación también se quejaron de que el gobierno no estuviera pendiente de su salud después de este episodio lamentable. Un evento definitivamente como tantos del gobierno nacional donde poco se les presta atención a los jóvenes que siguen creyendo en el proyecto de Gustavo Petro. Este fin de semana
Gustavo Petro salió a defender a su ministro de Hacienda, a Ricardo Bonilla, quien está seriamente implicado o salpicado por lo menos en el tema de entregar contratos, coimas, a cambio de apoyo por parte de algunos congresistas. Este tema se remonta todo, recuerden ustedes, a la unidad de gestión del riesgo. Es precisamente allí donde está la almendra de todo este asunto. La unidad de gestión del riesgo que era manejada por Olmedo López, recuerden ustedes, también por Snyder Pinilla, terminó entregando contratos, dádivas para que hubiera votos en el Congreso de la República a cambio de los proyectos grandes que tiene el gobierno nacional de las famosas reformas. Gustavo Petro entonces salió en defensa de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y terminó hablando de las elecciones del 2026. Está preocupado Gustavo Petro, quien lleva haciendo campaña prácticamente 2 años, porque no ha parado de proponer cómo va a lograr extender el mandato de lo que sería la Colombia humana. Ya él ha dicho y ha mermado su discurso, recuerden ustedes, empezó hablando del golpe blando, del golpe de Estado, después habló de Pegasus, que Pegasus hoy ya no existe, ya no se dice una sola palabra del supuesto software con el que, dice Petro, interceptaron de manera ilegal a la oposición en aquel momento. Lo que ahora ha hecho Gustavo Petro es salir a decir que todo este tipo de cuestionamientos sobre Ricardo Bonilla, que involucraría también a Luis Fernando Velasco. Vamos a contar cómo funciona ese roscograma entre Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, inclusive la ministra del Trabajo, que todos están mencionados allí por Olmedo López y por Snyder Pinilla, porque sí hubo direccionamiento de contratos por más de 90.000 millones de pesos para que se ayudara a votar en el Congreso de la República para empréstitos y créditos internacionales que recibiría Colombia. Un verdadero escándalo. Gustavo Petro, pues aquí está, ustedes lo ven en pantalla, ha dicho entre otras cosas, Ricardo Bonilla es un hombre honesto y no hace negocios para los ricos. Buscó pagar la deuda de Duque con la que subsidió a los ricos. Bonilla salvó así a Colombia de una catástrofe. Pero pues muy distinto es lo que ha venido revelando María Alejandra Benavides, que es ex asesora del Ministerio de Hacienda, donde ella ha dicho claramente ante la Fiscalía que Ricardo Bonilla conocía perfectamente el entramado de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. La ex asesora de Bonilla aseguró que se sintió usada por el ministro de Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la unidad de gestión del riesgo, la UNGRD. A pesar de que muchos pidieron la renuncia de Ricardo Bonilla, pues el presidente Gustavo Petro salió a darle su respaldo, dijo que todo se trataba de una trampa, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Además, respaldó la labor de Bonilla, agregó que ha hecho un buen trabajo en medio de una difícil coyuntura para las finanzas de la nación, lo cual señaló como un intento de ahogamiento fiscal construido, oigan ustedes, por la oposición. Y esto tiene que ver con, sin lugar a dudas, el mayor escándalo, aparte de los escándalos que tiene Gustavo Petro y su gobierno por cuenta de la campaña, porque también tendremos que hablar de eso en Al Oído. Contaremos en detalle lo que ha dicho Ricardo Roa sobre el apartamento que con su novio adquirieron en Bogotá. Llama la atención que ese apartamento tuviera relación también con Serafino Diácono, que es un hombre muy importante ligado a Pacific Rubiales y que tiene estrecha vinculación con el tema de hidrocarburos en Colombia. Pues, y también tendremos que hablar, esta es una de las pocas veces, y ustedes lo dirán y lo juzgarán, en las que la compra de un apartamento es inferior, por lo menos casi en 2 veces o 3, a lo que cuesta comercialmente, y el mismo valor del apartamento resulta ser inferior a lo que le invirtieron en arreglos. Estamos hablando de un costo de 1.800 millones que tuvo el apartamento y un arreglo que tuvo más de 2.200 millones de pesos. Es increíble el nivel, pero ellos dicen que todo ha estado en regla, que no sabían de la presencia de personas que están interesadas en el sector hidrocarburos en el negocio de compraventa de ese apartamento, porque todo se hizo a través de un abogado que fue el que hizo el negocio. Muy bien. Seguimos hablando de lo que ha ocurrido con la ex asesora de Ricardo Bonilla, que le contó detalles a la Fiscalía General sobre lo que ocurría entre el gobierno internamente y la unidad de gestión del riesgo. Contó también en la Fiscalía General de la Nación, María Alejandra Benavides, sobre el pacto o supuesto pacto que había entre Ricardo Bonilla
y el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. No sé si le suena ese nombre, para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas, porque fue lo que se intentó, o por lo menos lo que se hizo, pero no salió la cosa como ellos la esperaban. Benavides, mano derecha en su momento de Ricardo Bonilla, le contó a la fiscalía todos los detalles de la operación que llamaron Operación Express en diciembre del 2023 para aprobar por lo menos en 10 días los multimillonarios créditos que recibiría Colombia y que necesitaba el gobierno de Gustavo Petro. Lo que ha dicho Benavides ante las autoridades es que 3 altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la unidad de gestión del riesgo por 92.000 millones de pesos. Esa es una versión que ratifica claramente lo que ya había dicho Olmedo López y también lo que había dicho Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad de gestión del riesgo, y que obviamente compromete de manera clara y directa al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y ella dice, y lo ha explicado, que todo esto arrancó en el 2023, donde se necesitaba una serie de créditos internacionales que sumaban más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo fue la compra de los congresistas? Supuestamente, según lo que ha dicho Alejandra Benavides y lo que ha dicho Olmedo López, se los contaremos a ustedes al oído. Y anoten esta fecha, a partir de ayer, 1 de diciembre, Colombia se ha puesto en la tarea de comprar gas natural. Hemos entrado en el famoso déficit del que tantas veces nos advirtió la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, que había dicho que Colombia no tenía autosuficiencia y que teníamos un déficit del 12% para el año 2025 y que ese déficit entre el 2025 y el 2026 pudiera llegar a entre el 25 y el 30%. Pues muy bien, a través de un comunicado, la filial TLP Gas anunció que efectivamente el pasado 29 de noviembre se recibió en la terminal SPGC la primera carga de gas natural licuado y que iniciará este domingo el abastecimiento, lo hizo a partir de ayer. De hecho, Naturgas anunció que con esta decisión, que no tenía además, creo, otra posibilidad Colombia, se perdieron 45 años de autoabastecimiento del combustible que había permitido acceder a un servicio público domiciliario más económico. Cabe recordar que en 1977 entró en operación un importante hallazgo de gas en La Guajira, que le dio paso y respaldo y consolidación al hidrocarburo en el país. Pero además es importante recordar también que en Colombia ya se importa gas desde la segunda parte de la década pasada, sin que se haya utilizado para la demanda de las generadoras térmicas que funcionan a gas para liberar este combustible en el mercado interno para otros frentes como industria, vehículos, residencias, pero esencialmente la importación les garantiza a las térmicas contar con la seguridad y el recurso para atender el cargo por confiabilidad y los compromisos que tienen con el sistema. De hecho, esa disponibilidad de gas le permitió al país sortear con éxito el pasado fenómeno del Niño, donde no hubiera sido por el gas, hubiéramos llegado a los apagones. ¿Cuál es el elemento que nos preocupa? Recuerden ustedes que Gustavo Petro inclusive habló desde una base militar en el departamento del Meta que de ser necesario llevaría contingentes de soldados a Bogotá para que ayudaran a sacar a la gente, porque habría una suerte de, eh, lo diré como correctamente debería hacerse, ¿no? Armagedón por cuenta, no Agamenón, Armagedón por cuenta de la escasez de agua en Bogotá. Y decía él que había que llevar al Ejército Nacional para que sacara a la gente. ¿Todo por qué? Porque según las predicciones de Gustavo Petro, que no resultaron ajustadas a la realidad, habría una sequía que se extendería hasta marzo. Veremos. Por ahora, gran parte del país sigue atravesando unas fuertes lluvias por cuenta del momento que naturalmente ha sido de invierno para esta época. Ya también veremos si el gas es suficiente, si no tendremos problemas, porque obviamente tendremos verano a partir del mes de diciembre, o por lo menos mediados del mes de diciembre, que es lo que suele ocurrir y se pudiera extender hasta marzo. ¿En qué medida? Pues aún no nos han dicho cómo será eso. Lo cierto es que estamos importando gas. El efecto sobre el bolsillo, sí, efecto sobre el bolsillo hay. Recuerden, se ha dicho, habrá un costo por lo menos de entre el 20 y el 30% más sobre su recibo del gas.
es lo que han advertido desde hace tiempo también los empresarios que se dedican al tema de gas en Colombia. Ricardo Roa y su pareja entonces dieron declaraciones y explicaciones sobre la compra de su apartamento en Bogotá a personas que tienen que ver con el sector minero energético. Se trata de un lujosísimo apartamento, el 901, ubicado en la calle 92 en Bogotá, en el que vive el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, con su pareja, y dieron explicaciones. Lo primero que trató de explicar es sobre las suspicacias que hay alrededor del nombre de Serafino Diácono, que fue la persona que tuvo que ver con el negocio de la compraventa del apartamento, que está ligado directamente a Pacific Rubiales, así como la conexión de la empresa Princeton International Holdings, que es una compañía registrada en Islas Vírgenes, que es conocido como un paraíso fiscal, obviamente. Según el valor por el que se compró el apartamento fue 1.800 millones de pesos. Es inferior al de otros inmuebles en la región, en el sector, en la zona norte de Bogotá, donde inclusive se consiguen apartamentos entre los 3.800 y los 4.000 millones de pesos. Casi la mitad barato el apartamento a lo que se compró. Pero además, recuerden ustedes que hubo una serie de trabajos de arreglo al apartamento, que oigan la cifra, costó 2.300 millones de pesos. Trata de explicar, él dice que no sabía que eso iba a costar el arreglo y bueno, ahí da unas explicaciones que ustedes ya las escucharán en Al Oído. En noticias internacionales, para ir cerrando estos titulares, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incumplió con su palabra. Recuerden ustedes, el presidente Joe Biden había dicho que no indultaría a su hijo. Pues muy bien, ayer domingo, 1 de diciembre, se conoció un indulto oficial a su hijo Hunter, quien se enfrentaba a condenas por 2 procesos judiciales relacionados con evasión fiscal y con posesión ilegal de arma de fuego. Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo y eso está mal, dijo Joe Biden en un comunicado en el que calificó las acusaciones de error judicial. Y en hechos internacionales también, uno de último minuto o de última hora, se relaciona con un grave accidente de tránsito que ocurrió el domingo 1 de diciembre en los Pirineos Orientales, a Francia, entre España y ese país, que involucró un autobús que transportaba a 47 personas, entre ellas varios ciudadanos colombianos. El reporte ha dejado 2 personas fallecidas y 31 heridos por ahora. El autobús tenía como destino la ciudad de Barcelona, transportaba a un grupo diverso de pasajeros, entre ellos viajaban pues 30 ciudadanos y al parecer 30 de ellos son de nacionalidad colombiana. Según los datos que han confirmado por ahora desde la prefectura de los Pirineos Orientales, de las 47 personas a bordo, lamentablemente, 2 perdieron la vida debido a la magnitud del accidente. Esta es la hora de la verdad. Gracias por estar con nosotros conectados. Recuerden que tenemos una campaña hermosísima para llevar regalos a los niños que tanto lo necesitan. Así que escuchen la promo, se las vamos a dejar aquí en las redes sociales. Usted puede hacer llegar su regalito. No importa lo que sea, la sonrisa de un niño lo vale todo. Así que es muy fácil. Esto es para llevar los regalos al Hospital Instituto Roosevelt, donde los niños cada diciembre han recibido de parte de ustedes, que son los dueños de la hora de la verdad, un detalle, un regalito, un carrito, una muñeca, un balón, cualquier cosa que su corazón le dicte, será muy importante para estos pequeñitos que necesitan felicidad. No se imaginan ustedes lo difícil que es ir a verles y encontrar la felicidad que tienen a pesar de su condición de salud tan compleja muchas veces. De hecho, o por obvias razones, prohíben grabar el momento de la entrega de los regalos precisamente por la condición de muchos de estos pequeñitos que están pidiendo siempre que Dios les permita salir de su enfermedad. Les digo que es muy complejo, pero para nosotros es un honor, es un orgullo, es una felicidad muy grande que ustedes nos permitan a través de nosotros llevarles a ellos esa felicidad que tanto necesitan. Y por supuesto, no puedo olvidarme también solicitarles a ustedes, como siempre, la ayuda para que la hora de la verdad se mantenga firme todos los días con sus donaciones en la cuenta del Banco de Vivienda, cuenta de ahorros de la hora de la verdad. Dejamos aquí el NID y también dejamos el número de la cuenta de ahorros para que sea posible esa consignación en apoyo a la hora de la verdad, este que es su programa. Y recuerden hacer parte del canal de WhatsApp
Hay más de 4.500 personas en estos momentos en directo con la Hora de la Verdad. Voy a dejar aquí el link del WhatsApp de la Hora de la Verdad. Por favor, suscríbase. Ahí lo esperamos. Ahí les vamos contando noticias y todo lo que va pasando en Colombia y el mundo. Ya regresamos porque tendremos que hablar, por supuesto, de lo que ha sido una de las noticias más importantes del último momento en Colombia, la gran cosecha cafetera. Estamos en un momento histórico para el país gracias a los excelentes precios que tiene el café. Y esto no precisamente gracias al gobierno de Gustavo Petro, sino a condiciones climáticas que han afectado la producción en el Brasil y en Vietnam y que han puesto a Colombia nuevamente a la cabeza en la producción de café. Se mantiene estable el precio en la apertura en la bolsa el día de hoy, está en 3,47 centavos de dólar el café colombiano. Y les doy otros indicadores. El dólar amanece con tendencia al alza en 4.419,59. El euro está en 4.667,97. El petróleo con una caída a 68 dólares el barril. Y a propósito de eso, en el oído también tendremos que contarles a ustedes lo que va a ocurrir con el alza de los peajes en el país. Recuerden, esta es la segunda jornada en la que el gobierno de Gustavo Petro ordena un alza en los peajes. Y todo esto por cuenta de que en diciembre del 2023 Gustavo Petro dijo que no haría un alza, lo que ha significado por el doble hacerla en el 2024. Ya regresamos, quédense aquí en la Hora de la Verdad. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad. Manténgase informado con La Hora de la Verdad. Análisis, opinión y entrevistas. Siga nuestra señal en la plataforma Tuning con audio de alta calidad. La Hora de la Verdad. Conduce Fernando Londoño Hoyos. Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial. Todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. Mientras tenemos conexión con nuestro invitado del día, tenemos que conversar con ustedes sobre un hecho que es importante para el futuro del agro colombiano. Y es que este tema va directamente ligado con lo que pueda pasar en nuestro país por cuenta de la famosa jurisdicción agraria. Un tema que vale la pena que vayamos analizando. ¿Qué es la jurisdicción agraria? Se preguntarán muchos de ustedes. ¿Recuerdan ustedes la Jurisdicción Especial para la Paz? Sí, la famosa JEP. Pues muy bien.
Por cuenta del acuerdo suscrito con los terroristas de las FARC en La Habana, no solamente nació la JEP, sino que también se ordenó que debía Colombia tener un sistema de justicia especial para atender los asuntos agrarios. Y esto no es de poca importancia. ¿Por qué? Porque esta es una jurisdicción que viene a plantear la necesidad de jueces y magistrados en el área rural del país. No importa donde quiera que sea, tiene que haber una jurisdicción agraria que atienda diferentes asuntos. El proyecto que se está tramitando en el Congreso de la República tiene varios elementos que vale la pena que revisemos mientras nuestro invitado se conecta para hablar de café. El primero de ellos es un proyecto que amplía excesivamente las competencias de la jurisdicción agraria rural, incluyéndole temas contractuales como temas de servicios públicos rurales, inclusive derecho de familia, sucesiones, desviándose realmente del propósito que tendría de resolver conflictos exclusivamente relacionados con propiedad, posesión, tenencia y uso de la tierra. Esa es una primera alerta que han lanzado desde diferentes sectores al Congreso de la República para que revisen y eso no se vaya a aprobar, porque a fin de cuentas la jurisdicción agraria no se puede convertir en otra jurisdicción que le compita a la jurisdicción ordinaria, como conocemos los asuntos que lleva la Corte Suprema de Justicia, donde están los penales, donde están los civiles, donde están los de familia, donde están los laborales, entre otros. Ahí dicen los expertos que están revisando el proyecto y que hoy lo complicado de todo esto es que hoy el proyecto tiene que debatirse en comisión primera del Senado de la República. Recuerden ustedes, de acuerdo con el punto 1.1.8 del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, la jurisdicción debe ser ágil, enfocada en resolver conflictos de tierras, pero el proyecto incluye actividades de producción agraria, transformación de productos, contratos agrarios que no están contemplados en el acuerdo. Eso hará que tampoco sea ni ágil ni rápido porque se está saliendo del margen o el marco que tienen. Y hay una gran preocupación que hemos analizado desde la hora de la verdad respecto a los principios que pretende incorporar la jurisdicción agraria, que son conceptos que terminan siendo ambiguos y lo mismo peligrosos. Por ejemplo, la primacía de la justicia material sobre la formal y la prevalencia del derecho agrario, que genera unas contradicciones con otras jurisdicciones como la laboral y la ordinaria, afectando principios fundamentales como el debido proceso y la igualdad ante la ley. Criterios y enfoques, también una cantidad de elementos que pueden ser tremendamente peligrosos para el desarrollo del campo colombiano. Y uno de los hechos que más preocupa tiene que ver nada más y nada menos que con la posibilidad de que haya inseguridad jurídica en lo que se plantee en la jurisdicción agraria. Hay una redacción que pone en riesgo derechos fundamentales como la propiedad privada cuando introduce conceptos como este, propiedad agraria sin garantizar la alineación del marco constitucional. El tema de propiedad privada corre riesgo realmente con la jurisdicción agraria que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Pero hoy se votará entonces este proyecto en la Comisión Primera del Senado de la República y sabremos qué va a ocurrir. Por su parte, los de la izquierda en Colombia han venido apoyando y diciendo que esto es una real necesidad para el país, tener una jurisdicción que les permita atender este tipo de casos. Ya regresamos, no se despeguen, vamos a hablar de café, vamos a hablar del precio, vamos a hablar de por qué el buen momento para los 551,000 familias que viven del café en Colombia y por supuesto lo que viene el próximo año. Así que no se muevan, ya regresamos.